El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio recién proclamado es muy conocido, el Evangelio de la Transfiguración del Señor. La fiesta litúrgica de la Transfiguración la celebramos el 6 de agosto. En días pasados, siempre siguiendo el Evangelio de San Marcos que hemos venido proclamando en este tiempo, se hacía el primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer, será llevado ante los tribunales, padecerá la muerte y resucitará. Primer anuncio de la pasión que desconcierta a los discípulos, ya que ellos tenían la idea de un Mesías triunfal, de carácter social o político. Y ahora se presenta con que tiene que padecer. Enseguida Marcos sigue hablando de algo también muy duro. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y venga detrás de mí. Anuncia también cruz para los discípulos. ¿Cómo pensamos que el ánimo de aquellos discípulos
que aunque lo habían seguido, lo habían oído, habían sido testigos de sus milagros, pero seguramente estaban un poco deprimidos, desconcertados por lo menos, cuando se les cambiaba todo el esquema del seguimiento de un Mesías que padece y que ahora pide a los que quieran seguirlo despojo total, perder la vida y seguirlo. Después de estas dos partes del Evangelio de San Marcos viene la transfiguración, cuyo mensaje está no tanto para mostrar anticipadamente el triunfo de la resurrección, sino en función de los discípulos desalentados. Ellos necesitan subir, de alguna forma es simbólico, al monte para ver con más claridad. Y Jesús los invita, vengan, a los mismos tres que después van a ser testigos en la noche de Getsemaní: Pedro, Santiago y Juan. Que ellos sean como los representantes de todos los demás discípulos, apóstoles y discípulos, para que vean que el anuncio de la muerte ignominiosa es un proyecto misterioso, pero proyecto divino, de acuerdo a la ley y los profetas, Moisés y Elías. El Mesías debe pasar por la cruz. Era necesario, según el proyecto de Dios. Y para esto, una teofanía. Ya se había dado una al inicio de la vida apostólica de Jesús, en el bautismo. Este es mi hijo predilecto. Pero ahora, en ese mundo teofánico de manifestaciones divinas, evocando la gran teofanía del Sinaí, en el monte, con Moisés, ahora los elementos son exactamente los mismos para indicar lo sagrado, lo alto, lo divino. El texto no solamente nos dice que subieron al monte, sino que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Entonces se formó una nube, los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz del cielo, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que no haya dudas, escúchenlo y tengan la certeza de que el camino de la salvación pasa por la cruz. No se escandalicen de ese mensaje. Es mi hijo predilecto, escúchenlo. El texto dice que después de esta voz del cielo, miran alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Les impone el silencio también cuando anuncia su pasión. No digan a nadie, porque no está todavía el clima espiritual
tan suficientemente maduro para entender este proyecto de Dios. Lo entenderán después, cuando el Espíritu Santo, fruto también de la resurrección de Cristo, ilumine sus mentes y les dé claridad para descubrir que en el proyecto de Dios, que es salvación para todos los hombres, entregó a su propio Hijo por nosotros. Y a nosotros nos pide seguir el mismo camino para entrar en la gloria de su Hijo, que es nuestro destino final. Queridos hermanos, Dios permita que tengamos en el camino de nuestra vida muchas subidas al monte. Me explico. Dios quiera que tengamos muchas oportunidades para elevar nuestro espíritu en oración, escuchar la voz del cielo y actuar en consecuencia. En la medida que nosotros elevemos nuestro espíritu en oración, descubriremos que en el proyecto de Dios no hay otra voluntad sino su adorable voluntad salvífica de todos nosotros. San Pablo justamente hablaba de que insondable el misterio de Dios, pero nos transformaremos, nos transfiguraremos en la gloria para la felicidad eterna, uniéndonos al misterio del Hijo. Por eso Pablo decía con orgullo: yo no vengo con sabiduría humana a predicar. Yo lo único que predico es a Cristo crucificado. Y ay de mí si no entendiéramos a Cristo en la cruz, que es el triunfo, la cruz victoriosa, como lo canta la Iglesia en los días santos. Vamos a continuar.